Continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Ya tenemos en línea a Alan May, él es especialista en ciberseguridad, para hablar sobre esta nueva modalidad que ya va a comenzar a funcionar en los comercios en las próximas semanas, que es que se le tiene que acercar el postnet al cliente para pagar con las tarjetas de débito y de crédito. Alan, buenas tardes, ¿cómo estás? Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, como bien decís, se logró un cambio en una reglamentación que muchas personas en la industria veníamos reclamando. Hay un abanderado que es un abogado, Nimo Nastersky, que venía haciendo una campaña en redes sociales y demás desde hace mucho tiempo, justamente pidiendo algo que es bastante lógico. Creo que pocos televidentes en este momento pensarán que es normal que su tarjeta de crédito ande paseando por un restaurante o un comercio. Algo que parece una locura en pleno 2024, hasta ahora seguía siendo una costumbre en cualquier restaurante en Argentina, lo cual vino a ser modificado en esta reglamentación. Básicamente es obligación del comercio acercarle el dispositivo a el cliente y en realidad eso es todo. Se está hablando también de la no necesidad o cambios en la cuestión de la presentación del DNI. En realidad eso no es así porque eso está reglamentado en una ley. La ley obviamente es superior a la reglamentación, con lo cual eso no es así. Sin embargo, es una medida que empieza a carecer de sentido porque sí, nosotros tenemos el POS, que es el aparato en el que presentamos la tarjeta de crédito. ¿Por qué alguien nos exigiría que nuestro DNI ande paseando también por el restaurante? Con lo cual, básicamente, no tenemos que, y ese es el mensaje en definitiva, es nuestros datos personales son personales, tenemos que compartirlos en la menor medida posible que podamos. Y esto habla de que, evidentemente, el nivel de conciencia al respecto está aumentando y eso es una cuestión a celebrar en definitiva. Y Alan, ¿cuándo va a comenzar a regir esta medida para los clientes? Esta medida se implementa ahora. De todas formas, lo que veníamos hablando era que es una cuestión que en realidad, más allá de la fecha en sí, es una cuestión del usuario empezar a exigirla, porque si queda un mozo que no se enteró, por ejemplo, y nos la pide, somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer uso de este derecho, y es una medida que de vuelta tenemos que tomar de esta forma. Acá no estamos hablando de que esto va a reducir exponencialmente el fraude de tarjeta de crédito. Muchos me han venido a comentar, Alan, pero cuando hay estafas, la mayoría hoy suelen ser estafas online. Ya esta cuestión no tiene tanto sentido. En alguna medida eso es verdad. Pero no debemos olvidar que la tecnología de la banda magnética, que se usaba hasta hace no mucho y todavía tienen las tarjetas de crédito, es una tecnología obsoleta y que es vulnerable. La del propio chip que tienen las tarjetas de crédito lo mismo, y esto del sin contacto en alguna medida es un poco más seguro, pero no deja de ser una medida insegura. Ahí lo que estamos esperando, los que estamos en la industria, es que las entidades emisoras de estas tarjetas de crédito, en general los bancos, nos den a los usuarios mayores prestaciones para utilizar la tarjeta de crédito. Por ejemplo, toda esta cuestión que se está empezando a usar en muchos bancos en Argentina, como Google Pay o Apple Pay, para poder ahí utilizar otras medidas de seguridad del propio dispositivo, como controles biométricos, por ejemplo, a nivel de lo que es nuestra huella o nuestro reconocimiento de nuestro rostro, para de esa manera complementar las medidas de seguridad que se aplican a las transacciones electrónicas por tarjeta de crédito. Sí, los controles biométricos, tal como decís, algunas aplicaciones ya de hecho las incluyen, ¿no?, al momento de registrarse. ¿Son seguros? ¿Ayudan a que no roben los datos? Ese es el punto. Básicamente ahí en seguridad lo que tratamos de hacer es al menos hacerle las cosas un poco más complejas a aquel que tiene ganas básicamente de hacernos daño, ¿no? Aquel cibercriminal que está buscando sacar una ventaja de esto. Entonces, ese tipo de cosas no quiere decir en ningún caso, en general nunca hablamos de 100% seguridad, pero en términos del alcance de esta conversación, sí, efectivamente son mucho más seguros que lo que veníamos haciendo, o mismo que las medidas de seguridad que están implementadas en la tarjeta de crédito. Indefectiblemente, al necesitar lo que llamamos otro factor de autenticación, o sea, una validación de otra forma,
para poder hacer esa transacción, como por ejemplo los controles biométricos, estamos añadiendo una capa de protección exponencialmente más alta que la que tenía la propia tarjeta de crédito, con lo cual, de vuelta como usuarios, ahora las banderas las tenemos que levantar hacia exigir a las entidades mayores medidas o mayores prestaciones para nosotros. Hace muy poco en Argentina hubo un escándalo tremendo por una billetera electrónica que había sido vulnerada, donde se perdieron ahorros de cientos de argentinos por miles de dólares. Incluso algunos televidentes que se pusieron en contacto conmigo después porque me habían escuchado acá hablando de esto, que habían sido víctimas de esto. O sea, es algo que realmente le puede pasar a cualquiera. Habían sido víctimas de esa estafa justamente porque la billetera electrónica, en este caso el proveedor, en este caso había sido Payoneer, no había posibilitado a los usuarios otros mecanismos de seguridad más allá que enviar un mensaje de texto para la verificación, con lo cual debemos nosotros como usuarios empezar, al menos cuando podemos exigir o vemos que no hay respuesta, al menos a evaluar cuando vamos a confiar en una institución para que justamente resguarde nuestro dinero, o que los podamos utilizar como instrumento financiero, como la tarjeta de crédito. Bueno, empezar a evaluar algo que capaz que antes no se tomaba en cuenta, qué medidas de protección me va a dar esta entidad a mí para justamente poder tener una mayor garantía o quizá reducir las chances de que un incidente me pueda ocurrir, ¿no? Entonces, desde ahí que valorar a esas empresas va a hacer que esas empresas fomenten ese tipo de mecanismos y justamente pongan más medidas a disposición de nosotros. Bueno, como cliente, si voy a comer a un restaurante o algún lugar donde tenga que pagar con tarjeta de débito y no me acercan el postnet y no lo quieren acercar, ¿cómo tengo que hacer para reclamar esa situación? Deberíamos denunciar eso a las autoridades pertinentes. Va a depender dónde nos encontremos, pero básicamente podemos desde ir hacia el gobierno de la ciudad, por ejemplo, o oficinas de comercio y otro tipo de entidades, pero en definitiva creo que con el revuelo que le hemos logrado dar a este tipo de cosas en los medios, no creo que haya un supervisor de un restaurante, porque además no es algo que tampoco les cueste demasiado, ¿no? Claro. A lo sumo nos invitarán a acercarnos a la caja, con lo cual creo que lo que tenemos que celebrar es que estamos poniendo este tipo de cuestiones en agenda, porque esto que parece algo que es trivial para los problemas que tenemos día a día, es una angustia terrible cuando a alguien le llega esto, una compra que no reconoce por un monto excesivo, o le solicitaron un crédito o un préstamo, mejor dicho, porque estas cuestiones en realidad tienen otro tipo de aristas que no hacen a la compra que puede hacer la persona que se quedó con nuestro número. Al final se está quedando con datos personales que le pueden llegar a permitir a él identificarse como nosotros, o sea, hacerse pasar por nosotros en el lugar con lo que podría traer. Alan, ¿y cuánto ha aumentado la situación delictiva con tarjetas de crédito a través de los postnets o cuando hacemos compras virtuales? ¿Cuánto ha crecido la ciberdelincuencia en estos últimos años? Porque, bueno... Sí, a ver... Sí, decime. Básicamente el impacto y el crecimiento ha sido exponencial. En ese sentido, la pandemia y toda esta cuestión de inundar de algún... Bueno, ahí estábamos hablando con Alan May, especialista en ciberseguridad, y nos estaba brindando un panorama con respecto a la ciberdelincuencia y los consejos en ciberseguridad que tenemos que tener cuando realizamos compras en los comercios, ya sea con nuestra tarjeta de crédito o nuestra tarjeta